ir empezando, muy puntuales, ya que estamos en Alemania. Yo soy pequeña, pero hoy me siento un poco más pequeña todavía al lado de Javier Cercas. Pero bueno, tengo el placer y el honor de presentar esta charla titulada El pasado como ficción, em, junto a Javier, Daniel Gascón y José Carlos Llop, que por motivos ajenos a su voluntad, pero a la voluntad de un virus, no puede estar con nosotros físicamente, pero va a estar, es decir, aquí está su foto, está su libro y como yo soy traductora, están sus palabras, entonces yo voy a imaginaros que yo soy Carlos Llop en un determinado momento, tendré sus respuestas, su texto y gracias de antemano a los intérpretes que lo van a tener un poquitín más complicado que de habitual, pero creo que quedará claro quién es quién. Bueno, voy a presentar muy brevemente a los autores y enseguida pasamos a la enjundia, aunque en realidad necesitan poca presentación. Javier Cercas, bueno, nació en Cáceres, quizás uno de los escritores hoy en día más conocidos en España, pero también es traductor y habitual periodista, bueno, es licenciado en Filología Hispánica. Y ha trabajado también en Estados Unidos en la Universidad de Illinois y es profesor también en la Universidad de Girona. Soldados de Salamina de 2001 es la novela con la que obtuvo el premio Salambo, pero lo convirtió también en autor mundialmente conocido y llevado al cine. Y bueno, entre otras obras destacan El móvil, El vientre de la ballena, La velocidad de la luz, Anatomía de un instante, por la que recibió el Premio Nacional de Narrativa, Las leyes de la frontera, El impostor, El monarca de las sombras y luego la gran trilogía Terra Alta, galardonada con el Premio Planeta. Ha sido traducido a más de 30 idiomas, ha obtenido un montón de premios. Creo que en Alemania quizás sí que es de los nombres que enseguida se asocian con la literatura española. Daniel Gascón, quien conoce a Javier Cercas, me dijo ayer, desde antes de Soldados de Salamina, lo cual tú debías estar en el instituto o algo así, Pues poco más sí. o menos. Es licenciado en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Es escritor y editor responsable de la edición española de la revista cultural Letras Libres. Ha sido co-guionista de la película Todas las canciones hablan de mí, dirigida por Jonas Trueba, que además está rodada en la Facultad de Filología, en parte de la Complutense, y también es traductor. Ha traducido a Mark Lilla, Saul Bellow y Christopher Hitchens del inglés. Debutó con el libro de relatos La edad del pavo, al que siguieron El fumador pasivo, La vida cotidiana y Entresuelo, y es autor de ensayo también de El golpe posmoderno, y sus dos últimas novelas son Un hipster en la España vacía de 2020 y La muerte del hipster de 2021. Veis que muy vinculadas a nuestro presente. Y José Carlos Llop, autor de Palma de Mallorca, es bibliotecario, además de escritor, y ha cultivado, también es periodista y crítico literario, es autor de varios poemarios, como por ejemplo La tumba etrusca, Quartet, Cuando acaba septiembre. Tiene muchas novelas de tema histórico, que es un poco el tema de la mesa, como El informe Stein, que se presenta o se presentaba hoy precisamente en su traducción alemana, por la que ganó el Prix Écuriel de Literatura étrangère. Tiene también La cámara de ámbar, En la ciudad sumergida. Hablemos del tercer hombre. Ha publicado relato y ha publicado también poesía en la obra Mediterráneos. Bueno, el título de la mesa es, ¿cuál es el tema de la mesa? ¿Cuál es la relación entre pasado y literatura? ¿Qué ocurre cuando se apuesta por una versión del pasado y no por otra? ¿Cuántas veces se puede volver a contar? Quizá yo creo que más que hablar o reducir nuestro tema solamente a memoria histórica, porque hacéis otras cosas que no son memoria histórica y el propio concepto es un poco escurridizo, quizá podríamos hablar de esa narrativa que se vale de hechos del pasado reales, es decir, un poco esa idea del testimonio, del documento, es decir, no es ficción, pero no todo es ficción, ¿no? No en vano los dos, estáis muy vinculados al periodismo. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué fue primero, si esos hechos reales o esa historia real o el deseo de escribir una novela? Es decir, vosotros queríais tratar un tema histórico y se convirtió en novela de alguna forma, o al revés, queríais escribir una novela y visteis que para que eso germinase, pues necesitabais también recurrir o agarraros a ese hecho
histórico, real, ¿no? En tu caso, el hipster, bueno, llamar memoria histórica a la pandemia de 2020 ya me parece un poco osado, ¿no? Pero digamos pero sí que es ese hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué salió una novela, en vuestros casos, y no continuó siendo prensa, o por qué no fue ensayo? ¿Cómo llegasteis a eso? Bueno, no sé, podemos seguir el orden alfabético y vamos así. ¿Cómo? ¿Qué Yo fue? primero. ¿Qué fue? No, ¿o qué? No, tú. Es que yo llegué a la historia, o sea, a escribir novelas relacionadas con la historia bastante tarde. No soy tan precoz como Daniel, ni muchísimo menos. Yo tenía 40 años cuando empecé a escribir cosas relacionadas con la historia, que es un libro que se titula Soldados de Salamina, pero antes de ese libro había escrito otras cosas Claro. distintas, más enclavadas en el presente. Yo tengo que decir que a mí lo que me interesa no es tanto la historia o el pasado, como el modo en que el pasado pervive en el presente, que es muy distinto. Es decir, a mí me han dado algunos premios, como sabe mi editor italiano, Luigi Brioschi, que está aquí, en Italia por la novela histórica, en España también, etcétera, y eso a mí me pone muy nervioso, porque yo no escribo novelas históricas. Claro. Yo escribo a partir de una intuición que tuve en un determinado momento, que no fue consciente, que fue inconsciente, la intuición de que el pasado no ha pasado todavía. Sobre todo el pasado del que hay memoria y del que hay testigos. No ha pasado todavía. Claro. Ese pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Es decir, a partir de un determinado momento creo que mis novelas, a partir de Soldados de Salamina, mis novelas se convierten en una especie de batalla contra lo que yo he llamado alguna vez la dictadura del presente. Esa idea absurda de que el presente es solamente hoy, o mejor, ahora. Esto es falso. El pasado, sobre todo el pasado del cual, insisto, hay memoria y testigos, ese pasado todavía está aquí. Hay esta frase de Faulkner, que a mí me gusta citar mucho, que dice, past is not dead, is not even past. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Creo que mis novelas, a partir de un cierto momento, se convierten, o algunas de mis novelas, en una batalla contra esa dictadura del presente. Pero fue por azar, fue por casualidad. Es decir, yo no sé el caso de Daniel, ni el caso, cada caso es distinto, pero en mi caso fue por puro azar. Es decir, yo en un determinado momento, ya tenía casi 38 años, era un escritor completamente desconocido, y entonces un día me contaron una historia que es la historia de el fundador del partido fascista en España, que se llamaba Rafael Sánchez Mazas, un hombre que había sido poeta, antes de la guerra, narrador, después de la guerra ministro de Franco, y su hijo, un escritor muy importante de España, muerto ya, Rafael Sánchez Ferlosio, me contó la historia de cómo su padre había sido fusilado al final de la guerra, en un fusilamiento colectivo, y en medio de un bosque, y había escapado milagrosamente de ese fusilamiento colectivo, se había escondido en un bosque, y un soldado republicano, mientras sus compañeros estaban buscando a las personas que habían escapado para marcharse al exilio, lo descubría en medio del bosque y mirándole a los ojos le salvaba la vida. Entonces yo simplemente esa escena me fascinó. Me pregunté, ¿cómo es posible que alguien haga eso? ¿Por qué ese soldado, en una situación extrema, cuando todo conspiraba para matar o para al menos hacer prisionero a ese hombre que además había tenido grandes responsabilidades en la guerra civil, ¿por qué había hecho eso? ¿Qué había ahí? Y simplemente la novela es un intento de contestar a esa pregunta. Es decir, a mí me obsesionó esa escena. Yo escribo, no sé Daniel, yo escribo porque me hago determinadas preguntas, porque me obsesionan determinadas escenas. Hemingway decía que él escribía cuando sabía mucho de una cosa. Yo escribo por lo contrario, cuando no sé nada de una cosa. Para saber. O sea, la literatura para mí es antes que nada un placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Pero como a alguien no le gusta el sexo. Pero yo escribo para saber. Y entonces ese azar, esa historia que ocurría en el pasado, me hizo que mis novelas empezaran a adentrarse en el pasado y a mostrar, insisto, que ese pasado está aquí. Está presente, sí. El pasado no es tan lejano. Sí. Bueno, yo
Es un placer estar aquí y además bueno, estar en la feria y coincidir con Javier, que nos conocemos desde hace mucho y creo que nunca habíamos estado hablando en público juntos. Y claro, yo lo que yo he escrito, digamos, sí que tiene más relación a lo mejor con la realidad más próxima que con la historia, ¿no? Porque yo creo que en algún sitio también dice Javier que todas las familias españolas siempre tienen una historia o muchas historias de la guerra civil, que yo creo que todo el que quiere escribir pues alguna vez ha soñado con hacerlas o ha pensado, y yo en eso he tocado alguna cosa, pero porque digamos que es como el periodo más traumático y también más rico en historias por ser el más extremo, ¿no? Y sí que creo que hay una transformación de la literatura española, no en que apareciera el tema que ya estaba, sino en la manera de tratarlo, y creo que un libro decisivo allí es Soldados de Salamina, y luego también aparecieron otros como con formas muy distintas. Pienso en Enterrar a los Muertos, por ejemplo, de Ignacio Martínez de Pisón, pero bueno, hubo muchos. Y ha sido, como lector, ha sido muy emocionante ver eso y muy curioso descubrir y encontrar esas voces. No sé si luego mi generación tratará eso. Veo que luego, por ejemplo, también se ha contado la transición, ¿no? Yo lo que hacía tiene que ver con la realidad y era como una especie de... yo cuando empecé a estudiar filología inglesa me apunté a francés, ¿no? Es como unas cosas de contradicción y de ser un poco huir de lo que estás haciendo. Y entonces yo trabajaba escribiendo muchas cosas como analista político, digamos, escribiendo columnas, ensayos de la política española, que como muchas veces pues incurren muchos absurdos, ¿no? Y pensaba que una forma de contarlo era abordarlo de una manera pues libre. Pensaba pues en cosas que escribía la sátira clásica, pero también, por ejemplo, los cuentos sin plumas de Woody Allen, y entonces empecé ahí a enredar. Y, por ejemplo, me imaginaba, era antes de la guerra, me imaginaba un país escindido entre lectores de Tolstoy y lectores de Dostoyevsky, ¿no? Y esa era la polarización muy dura. Y claro, los que más sufrían eran los chejovianos, ¿no? Que eran como unos centristas que nadie quería estar con ellos, ¿no? O cuando surgió Vox, pues me imaginaba uno de Vox que se enamoraba de una independentista y escribía una carta a su abuela diciendo, pues me he enamorado, tenemos mucho en común, nos gusta mucho la Edad Media los dos, no nos gustan las autonomías, para uno para tal. Los dos creemos que yo creo que ella no debe hablar, ella cree que yo no debo hablar, o sea, tenemos ideas parecidas sobre la libertad de expresión y otras cosas. Entonces, a raíz de eso vi que, bueno, que a veces desdramatizaba, también el humor te permitía contar cosas que muestran las incongruencias, que te ayudan a relativizar, y que era una forma pues de aproximarme a la realidad que era interesante. Entonces se me ocurrió lo del el hipster, ¿no? Como una de esas historias que es... mi madre es médica rural y entonces de niños vivimos en muchos pueblos pequeños de Teruel, y en los años 90, que es, como sabéis, la zona cero de la despoblación, ¿no? Digamos, y luego también tenía muchos amigos que viven en Madrid como yo, que son muy hipsters, y entonces fantasean con el regreso a la vida rural. También tienen pues ideas ecologistas, feministas. Estaba toda esa izquierda simbólica o lingüística, ¿no? Y entonces decía, no, me gustaría ir a un pueblo. Yo pensé, me imaginaba a un amigo que fuera pues como yo, digamos, pero un poco más atolondrado todavía, llegando a uno de esos pueblos, ¿no? Y entonces con eso vi que había una forma pues de tratar muchos temas de pues el conflicto campo-ciudad, la relación que tienes con la naturaleza, ¿no? Si es algo productivo o algo que quieres conservar, o algunos de los temas de la política española de una manera un poco distinta, ¿no? Y bueno, como pensaba que era como la aldea gala de Asterix, ¿no? Que allí pues tienes un Asterix que cuenta el capitalismo y otro que cuenta la romanización, que es la americanización, pues con eso, con una especie de pueblo inventado, ¿no? Y pensé, pues, como, por ejemplo, hay un capítulo que es como uno de los grandes temas de la cultura española y de la política española de los últimos años ha sido el debate en torno a la memoria, pues lo metí, ¿no? Entonces imaginé que había un novelista que se inventa que hay un poeta enterrado en el pueblo, ¿no? Y entonces la gente, todo el mundo lo entiende mal y cree que es verdad, ¿no? Y entonces los del pueblo tienen que buscar un esqueleto para enterrarlo y que haya un gran desenterramiento, ¿no? Pues porque nadie quiere desmentirlo, porque cuando hay un malentendido que te favorece,
generalmente no quieres desmentirlo, ¿no? Claro, claro, es que es muy curioso. Sí, vamos a preguntarle, porque es curiosa también la reflexión de Carlos Llop sobre eso, qué es historia, qué es pasado, qué es realidad y qué es ficción y qué no lo es, ¿no? Entonces, nos ha escrito Llop ayer sobre esta pregunta. Vivimos una época en la que se somete el lenguaje a caprichos sin cuento. Los hechos, por el mero hecho de serlo, lo son en sí mismos, no necesitan el adjetivo de reales. Y al revés, no decimos hechos falsos. En cuanto a la memoria histórica, si antes se decía que la historia la escribían los vencedores, con la memoria histórica también es el poder que proyecta su voluntad de crear una realidad distinta de lo que sucedió. Ambas posiciones son, por lo tanto, manifestaciones del poder político, no de la literatura. En cuanto a la literatura, y aquí enlaza con vosotros también. Dice, un narrador puede necesitar de la historia para emplazar su relato, pero también tiene la conciencia de que la verdadera historia de una sociedad, con todos sus matices, versiones e iluminaciones, la da la propia literatura y que la propia novela es su agente principal. Aprendemos más sobre la burguesía en la comedia humana de Balzac que en cualquier tratado, y basta ver cómo en décadas muy recientes la intrahistoria ha ido complementando y a veces sustituyendo a la historia con mayúsculas. Mis primeras novelas transcurrían, o sea, sus primeras novelas, transcurrían en una sociedad de posguerra habitada aún por las sombras y los silencios de la guerra civil. Este era el escenario, pero también estaba la voluntad de un cierto retrato moral de los que, habiendo ganado la guerra, habían perdido su vida tal y como la imaginaban. Me refiero a obras suyas como El informe Stein, La cámara de ámbar y Háblame del tercer hombre. Después ya no, excepción hecha de París, Suite 1940, que trata de la estancia de un periodista en el París de la ocupación, y esta sí abarca esas condiciones de hechos reales, investigación, memoria histórica, etc. Las demás novelas son novelas de la memoria sin interferencias de la historia, y a ellas llega, como Javier, y como Daniel, por necesidad de escribirlas, cada una por motivos distintos, y en todas es la imperiosa necesidad de escribir esa novela. Como quien escribe un fragmento de vida y no otro. Tal vez esta necesidad de ese enfoque de la escritura, en su caso dice que puede proceder de la poesía, que es el origen primero de la relación con la escritura, y también por la curiosidad. O sea, los tres tenéis esa idea de una historia en concreto, ¿no? Y entonces, hablando de una historia, yo quería ahondar un poco más en cómo es el trabajo de investigación en esa historia, porque tú justo, Javier, decías que escribes porque quieres saber, tú escribes de lo que no sabes. O sea, en paralelo a esa escritura hay un proceso de investigación, ¿es previo, es anterior? Es decir, me gustaría que nos contarais un poco más cómo es ese proceso, cómo es esa relación entre el aprendizaje, el resultado. ¿Trabaja siempre igual o cómo va pasando cómo va sucediendo esto? En mi caso, cada libro es distinto. Cada libro es distinto en ese sentido y en todos los sentidos. Para mí, escribir un libro es crear un juego e inventarte las reglas de ese juego a medida que escribes para que el lector las descubra a medida que lee. Entonces, cada libro tiene que tener sus propias reglas, ¿no? Para mí, escribir una novela es formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible y no contestarla. Eso está prohibido. Los novelistas no pueden, al menos no contestarla de una manera clara, unívoca, taxativa. Nuestras respuestas siempre son ambiguas, contradictorias, poliédricas. En el fondo, la respuesta es la búsqueda de una respuesta. O sea, la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro. Entonces, como cada pregunta es distinta, la manera de formularla también debe de ser distinta. Entonces, todo depende de la pregunta que te hagas. Es decir, hay libros que exigen una enorme cantidad de documentación y otros que no exigen ninguna o casi ninguna. Y el hecho de que necesites mucha documentación no es mejor. O sea, no vuelve al libro mejor. Depende de lo que hagas con esa documentación. ¿Verdad? Para un historiador sí. Un historiador depende de la documentación. Es fundamental, pero un novelista no. O sea, no sé, la Metamorfosis de Kafka o las novelas de Kafka en general, yo creo que no le exigieron ninguna documentación. Y son algunas de las mejores novelas del mundo, de la historia. En mi caso, algunas me han exigido mucho y otras mucho menos. Por ejemplo, una vez tuve la mala suerte de obsesionarme con una imagen del golpe de Estado del 23 de febrero en España. El golpe de Estado del 23 de febrero, para quien no lo sepa, es el asesinato de Kennedy, de España, de los españoles. Es nuestro asesinato de Kennedy, ¿verdad? Sí. Es
punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado español. Es la gran obsesión, todavía hoy, y por muchos años lo va a ser. Entonces, claro, para escribir un libro acerca de un instante de ese golpe, que me obsesionó como el instante que contaba antes de Soldados de Salamina, pues tuve que pasarme años leyendo océanos de papel, porque se ha escrito toneladas de papel, y hablando con mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. En otros casos no es así. O, por ejemplo, en el último libro que he escrito, que en realidad son 3 libros, 2 de los cuales acaban de aparecer en alemán y el tercero todavía no, aparecerá el año que viene, que está ahí en castellano. En ese caso, lo que me ocurrió es que yo ya estaba escribiendo mi libro, cuando de repente pensé, el protagonista de este libro, en torno al cual gira todo él, todos los 3 volúmenes, son 3 novelas distintas y un solo libro verdadero. Eso es lo que son, ¿no? En realidad, al final, es un solo libro. Pero cuando empecé a escribir sobre el protagonista, que se llama Melchor Marín, en un momento determinado me di cuenta de que este tipo solo podía ser policía. Me dije, este tipo solo puede ser policía. Probablemente porque el libro, el centro del libro, el tema central del libro, tiene que ver con la justicia, con la venganza, con la ley, y me pareció que solo podía ser un policía, pero yo no sabía absolutamente nada de la policía, nunca había estado con un policía, no sabía nada, los procedimientos policiales, entonces tuve que sumergirme, tener reuniones con policías que fueron muy amables, muy generosos conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, que un libro a veces impresiona mucho a la gente, sobre todo a los periodistas impresiona mucho. ¡Wow! Has investigado mucho aquí, ¿verdad? Y se quedan muy admirados y tal, pero todo depende de lo que hagas con esa investigación. Si solo haces que acumular datos, eso no sirve absolutamente para nada. Bueno, no puedes hacer una porquería con mucha... El policía dice que Cercas se lo inventa todo. ¿Quién? El policía, el personaje, dice que Cercas se lo inventa todo. Sí, exactamente. Sí, cosas peores dicen de Cercas en esas novelas. No, que cuando dice que todo es verdad, todo es mentira, y cuando dice que todo es mentira, todo es verdad. Dice, es que Cercas es tremendo. Este escritor es que se inventa lo que... Sí, además también quieren meterle un juicio a Cercas en la novela. Bueno, es muy grave. Por mentir, por inventar. Bueno, no hagamos spoilers. spoilers. Esto es otro tema. ¿Cómo es tu caso? Bueno, antes iba a decir una cosa que a mí me gusta, a mí me encanta Anatomía de un instante, y allí además hay una cosa muy curiosa en términos de la memoria y de las memorias míticas, que es mucha gente recuerda haberlo visto retransmitido en directo en la entrada de los golpistas en el Congreso de los Diputados, que no se emitió en directo, y eso lo cuenta Javier en el libro, pero recuerdo varios amigos que no se creían eso, y entonces hubo en 2 intelectuales que conozco una pelea que además alguien tuvo que mediar porque uno insistía en que lo había visto en directo y otro no, está aquí demostrado, tal. Y entonces hicieron una quedada para pues una mesa de negociación, digamos. Daniel, un momento, hay que explicar de qué estás hablando. Claro, sí. Claro, o sea, estamos hablando de la escena más famosa de la historia española reciente. Sí, del Dallas, como tú has dicho, ¿no? Exactamente, es el vídeo de Zapruder en Dallas. O sea, es la entrada de unos golpistas. Ustedes lo han visto si tienen una cierta edad, no, gente muy joven aquí. Pero ustedes se acuerdan, el 23 de febrero de 1981 en el Parlamento español está eligiéndose el segundo presidente de la democracia, y en ese momento entran unos guardias civiles, unos militares, disparando pam, 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 y todo el mundo se tira al suelo. Esta es la escena más famosa el documento más importante del siglo XX de España. Perdona que te haya interrumpido. Sí, entonces es un momento, claro, de zozobra los primeros años de la democracia. Finalmente el golpe fracasa, ¿no? Y entonces además es el momento en que el rey emérito gana el crédito, pero todo el mundo, o mucha gente, tiene memoria de haber visto esas imágenes en directo en televisión, y no fue así. Y entonces, bueno, es una de las cosas que cuenta Javier, pero aún así no se convence a nadie. Entonces es un asunto muy interesante para mí de la memoria colectiva y del empecinamiento, ¿no? Y en este caso pues se montó una mesa para mostrárselo, y como limar asperezas entre los dos, acabó peor. O sea, acabaron peleados los 3 en vez de solo los 2, ¿no? Una persona, historiador, decía que lo había visto en directo, y el otro, que era íntimo amigo suyo, decía que no se había emitido en directo. Y eran íntimos amigos, rompieron su amistad
y nunca más se han Y con el reunido, parece. Esto, lo que tú aludes a un tema fundamental, que es la fragilidad de la memoria, Sí. Sí, sí. ¿no? Y es verdad, o sea, no se puede confiar en la memoria, no podemos confiar en nuestra memoria. Sí, y luego con respecto a la documentación, para mí, pues también cambia mucho de un libro a otro, ¿no? Pues yo cuando hice El golpe postmoderno, pues que es un ensayo, tienes que sobre la crisis catalana de 2017, y ahí pues sí que tienes que documentarte y además usas una documentación pues para esos propósitos, ¿no? Para armar tus argumentos, para contarlo bien. En cambio, pues en las novelas del hipster, que son novelas humorísticas, pues es otro tipo de trabajo el que tienes que hacer, ¿no? Allí como es un tipo de libros que hace mucha parodia del lenguaje, ¿no? Es como una especie de un Quijotillo, pero que en vez de estar intoxicado de novelas de caballerías está de literatura posmoderna, pues sí que tuve que leer a bastantes posmodernos y luego a veces también como es superficial las entrevistas y las cosas que te cuentan te vale, ¿no? Todos esos, recordaréis en la pandemia todos esos filósofos que aparecían en los periódicos y entonces decían esto nos va a venir bien porque es verdad que se muere un poco de gente pero nos hace replantearnos la velocidad en la que vivimos. Mejoraremos todos, saldremos mejor de lo Sí. que... La naturaleza nos quiere decir cosas. Entonces digamos que había muchas cosas. Luego también he usado, por ejemplo, yo tengo hijos, ¿no? Entonces tengo el chat de padres del colegio, ¿no? Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Y entonces allí como enseguida nos convocaron a todos los padres a un taller de nuevas masculinidades, ¿no? Con un léxico así como tal. Y entonces era tan exagerado que pensé, lo tengo que meter en el libro, ¿no? Lo que pensé es que mi protagonista, que va a un pueblo de 200 habitantes, no sabe qué hacer, está ahí, se va a vivir en la casa de su tía y no tiene mucha actividad. Y dice, bueno, pues voy a modernizar a los del pueblo y monta un taller de nuevas masculinidades en la cochera de su tía y lo pone un cartel, ¿no? Y solo van mujeres, claro, como siempre pasa, solo va su tía y sus dos amigas, ¿no? Sí. Y luego en el nuevo, pues que por ejemplo había parodia de todo era un poco cómo se trataba en el mundo rural la pandemia, ¿no? Entonces había ese tipo de pues había muchas medidas que estaban pensadas para la ciudad, ¿no? Por ejemplo, supongo que aquí era igual, era la distancia de 2 metros, ¿no? Y entonces allí, que es un lugar donde la densidad de población es como 8 habitantes por kilómetro cuadrado, les tienen que pedir que se acerquen para que estén a los 2 metros, ¿no? Entonces usaba regulaciones de esas, ¿no? Por ejemplo, como estaba toda esa cosa de los horarios, ¿no? Porque en una comunidad autónoma en España se podía estar abierto hasta las 8 de la tarde los bares, en otra hasta las 11 y en otra pues menos todavía a las 6, ¿no? Entonces lo que pensé es que ellos decían hacer como la autodeterminación, pero del tiempo, ¿no? No del género, que además dices, pues la del género al final es más complicada, pero la del tiempo, ¿qué más da, no? Cualquiera lo puede hacer. También he usado mucho cosas de... como aparecían los decretos de los fondos europeos y la resiliencia, el BOE o documentos burocráticos. Ahí lo que tenía que hacer era como rebajar un poco el lenguaje, porque aunque mi texto es una parodia y es muy exagerado, a veces es inverosímil, ¿no? Sí, o sea, la realidad es demasiado tal. Y luego, pues, por ejemplo, otro tema que seguro que aquí también pasa, porque en Francia ha pasado, es que la gente que se va de las ciudades a vivir en los pueblos, ¿no? Que es como el tema del mío, se quejan mucho de las campanas y de los gallos y eso. Y hacen ruido. En Francia pasaron una ley en la Asamblea protegiendo creo que es patrimonio sensorial, que es como el olor de las granjas de cerdos, los cantos de los gallos. Y entonces esto también hice mucho acopio de esas noticias. Sí. ¿no? O sea, es que me estoy dando cuenta que, claro, en realidad aquí la cuestión es a qué llamamos investigación, ¿no? Y es muy pertinente la reflexión de Carlos Llop de nuevo, porque, claro, dice... y de ahí pasaré a la siguiente pregunta. Dice, en mi caso puede ser más un objeto, una fotografía, una carta, la atmósfera de una casa, esta vez en lo del olor, que consultar la hemeroteca o un diario o el archivo de la familia. Claro, ¿a qué llamamos investigar? Es que investigar es todo, ¿no? Dice, algo de eso cuenta Bachelard en La poética del espacio. O sea, acudimos a la popular frase de Karen Blixen, yo tuve una granja en África. Y ahí ya está todo lo que ha de venir durante la escritura. El mismo efecto de esa primera frase lo provoca con gran fuerza, al menos en mí, lo objetual.
que luego aquel agente provocador no sea necesario que aparezca en el relato y al mismo tiempo sea el origen de la espiral del mismo. Zenganyo, en su novela Reyes de Alejandría, es la música de los 70 la que establece el hilo narrativo a partir de las canciones u otros de la época, y en ese caso, bueno, dice que utiliza la escritura como música, la música como escritura, y obviamente son... Es que no me quiero meter en cosas de filólogos, pero me voy a meter un poco... Claro, la investigación también se hace sobre el lenguaje de otro, ¿no? Y entonces, claro, ahí quería pasar a la tercera pregunta, que es un poco por vuestro estilo, o si es algo a lo que podemos llamar estilo. Además es que los dos sois filólogos, entonces yo no sé si... ¿Cómo se puede escribir siendo filólogo? Yo soy filóloga y yo sería incapaz de escribir. He hecho tanto comentario de texto que cualquier cosa que yo escribo me parece malísima porque la analizo y me parece un horror. Entonces, tengo mucha curiosidad cómo trabajáis este tema del estilo, si es que sois muy conscientes de ello, tenéis una voluntad de estilo, pulís mucho, a la hora de concebir una estructura, lo pensáis mucho precisamente por lo que habéis leído, o sea, tú en tu caso, que claro, es que viniendo de una filología es como inevitable tener esos otros libros dentro, no tanto como lecturas, sino también en esa idea de estructura, ¿no? O de lenguaje, o de estilo, o de... Voy a decir un flashback, ¿no? Claro, siendo filólogo como que eso lo tenemos muy metido, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros ese tema del estilo? ¿O pasáis de ello completamente y nos entorpece? Pero yo tengo curiosidad. Aquí no hay lectores normales y corrientes, ¿verdad? Aquí hay profesionales solamente. Bueno, yo creo que hay de todo. Yo es que tengo mucho vicio, o sea, yo tengo mucha deformación profesional, pero creo que el resto No, lo digo porque podemos decir la verdad. Esto se lo dices a los lectores y a lo mejor se decepcionan y quedamos muy mal todos. Pero voy a decir una obviedad, pero es que la literatura es forma. Es que es lo que es. No es otra cosa. Y le das muchas vueltas. Todas las vueltas del mundo. Sí. O sea, Walter Pater, el maestro de Oscar Wilde, decía una frase muy bonita, decía, la música es el arte perfecto, porque en ella la forma es el fondo. La literatura es igual, la política en algunos aspectos también. O sea, una buena historia bien contada es una buena historia. Exactamente. Una buena historia mal contada es una mala historia. Exactamente. No hay más. O sea, la historia de Don Quijote es una tontería. Un señor que se vuelve loco leyendo libros de caballerías. Menuda tontería. Pero viene Cervantes y lo convierte en un libro en el que estamos todos. Madame Bovary, otra que se vuelve loca leyendo libros también. Pero viene Flaubert, y es otra tontería. Una señora que se vuelve loca leyendo. Pero viene Flaubert y lo convierte en lo que es. Entonces, el trabajo de un escritor es ese. Es dotar de una forma universal a lo particular, a sus propias obsesiones, etcétera. No es solo el estilo. Claro, No es sí, solo, estructura, claro, no sí, es sí, todo, exacto, todo, es la forma. En el sentido muy amplio, sí, sí, A sí. veces los escritores... La composición, si quieres. ¿Perdón? Composición, si quieres. ¿no? Exacto, Algo es así. todo. La forma es todo. La forma es la estructura, la forma es la creación del personaje más importante de una novela, que es el narrador, quién cuenta la historia, etcétera. El tiempo, todo, ¿no? A veces se idolatra el estilo, que es absolutamente fundamental. O sea, no existe un escritor sin un estilo. Claro. Lo más difícil es trabajar toda tu vida para conseguir algo El que se tuyo. parezca, exacto, el tuyo, ¿verdad? Y yo no concibo de otra manera la escritura. Es decir, para mí escribir es reescribir. Escribes una vez y luego vuelves a escribir y vuelves a escribir hasta averiguar aquello que no sabías que querías decir, pero es exactamente lo que querías decir. En eso consiste el trabajo. Pero, insisto, no es solo el estilo. En una época como digo, se idolatró el estilo. La literatura era solamente estilo, frases bonitas. Los nouveaux romanciers, los franceses, ¿no? Se apoyaban en una frase, en una carta mal leída de Flaubert, donde Flaubert decía: sueño con escribir un libro sobre nada, en el que todo se sostenga por la fuerza del estilo. Y ellos decían: ¡ah, fantástico! Libros sobre nada, sin personajes, sin acción, sin nada, solo el estilo. Alguna alemana hay por ahí. Una tontería como una casa. Flaubert, si uno lee la carta, dice: sí, eso es lo que más me gusta, porque es lo que más me divierte, como a mí, como a ti, seguro, escribir esas frases que dices: este es el adjetivo, eso es lo que más nos entusiasma.
Pero dice Flaubert, en la misma carta dice, pero sin estructura, sin personajes, sin todo lo demás, no hay nada. No hay novela, no hay nada, solo vacío. Entonces es la forma, pero no es solo el estilo. Sí, estaba pensando que también la filología pues te da una visión, y la traducción, que Javier también la ha hecho, Claro, ¿no? Por bueno, ejemplo, también. los cuentos de Kim Monsot, a mí traducir me ha enseñado mucho, porque te obliga a ver cómo escriben los demás y también te obliga a escribir como tú no escribirías, ¿no? O sea, te da como una Efectivamente, cierta elasticidad, y eso sí, me gusta, sí. ¿no? Luego, pues sí, estoy de acuerdo. Tiene que ver también con el juego, ¿no? Tú, y con la idea esa de cómo construyes ese juego, y esa es la forma, ¿no? A mí en estos del hipster, una de las cosas que me divertían era esa idea de la novela donde hay muchas voces y donde juegas con lo polifónico, y era importante la forma. Me inventaba como las aventuras, ¿no? Porque es como Sí. una cosa picaresca, ¿no? Entonces ahí sí que, pues cómo va a ser, como si fuera un capitulillo, y lo ensayabas con amigos para tener como un argumento trazado y luego encontrar la forma de hacerlo, pero también pues que la voz del narrador sea muy característica, la forma de hablar, digamos, de los del pueblo, que también era una de las cosas que me Es divierten, muy ¿no? verdadero. Y en esta hay como una cosa que tiene que ver con la traducción, porque estaba en la segunda parte, en lo del amor del hipster, pensaba, ¿cómo puedo meter las vacunas, ¿no? Porque como el libro sucede la pandemia, entonces pensé qué cosa cómica se me puede ocurrir. Y entonces para copiarlo, estaba leyendo una cosa de Bolthouse, y entonces pensé, qué poco gracioso es en español y qué gracioso es en inglés. Y pensé que a lo mejor las vacunas que les pusieran en el pueblo podían tener el efecto de que hay un lote que es literario, que está mal, y hace que hablen como escritores. Entonces, pues a uno se lo ponen y habla solo con frases de Gracián, ¿no? A otro se lo ponían y eran frases de Leonard Cohen. Es una señora que no sabe inglés, pero se pone a hablar con versos de las canciones, ¿no? Y otro, que es un poco Nouveau Roman, que habla como, a mí me gusta mucho el Ulipo, ¿no? Y están estos experimentos que hacía Perec de escribir libros sin una vocal, y entonces otro de los efectos que tiene es que hablas en lipograma, ¿no? Prescindiendo de una vocal. O sea que el estilo estaba en estos libros, pero digamos más por la vía de la parodia. Pero creo que lo más divertido, o sea, la aventura de un libro es encontrar la forma en la que lo cuentas. Bueno, pues, Y la idea del juego me parece fundamental. Solo que es un juego en el que uno se lo juega todo. Ahí está la gracia, ¿no? Porque si es solo juego, si es solo entretenimiento, no, claro. Claro, sí. se acaba rápido, ¿no? Sí. Pues vamos a ver lo que nos dice Job. Es sabido lo que decía Buffon sobre el estilo, que el estilo es el hombre, pero hoy en día la frase parece un anuncio de colonia. La publicidad todo lo desvirtúa. Tal vez sea más acertado, no sé, decir, el estilo es la persona, porque lo que sí es verdad es que el estilo va formándose al mismo tiempo que lo hace la personalidad de un individuo, ¿no? En este caso del escritor. Hay una frase del poeta Robert Graves que siempre me ha gustado mucho: el hombre hace, la mujer es. Pues bien, es ese homo faber, que también significa que el hombre no llegará a ser persona si no hace lo que le ha de distinguir. Está también el estilo de un escritor. Y aquí, aunque hablamos de narrativa, he de volver a la poesía. En mi caso creo que el estilo es deudor de ritmos, imágenes y atmósferas de la poesía que ha leído y escrito. Lo que no quiere decir que mis novelas sean novelas líricas, porque no lo son en absoluto. Pero esto es un término que en España te manda definitivamente al exilio en cuestión de minutos. Bueno, vamos a ir terminando poquito a poco. Yo tengo 3 últimas preguntas muy cortitas, o sea, para responder en una frase o 2, o sea, realmente un poco casi de modo concurso para tener todavía más curiosidad y saber un poco más de vosotros. ¿Qué pensáis que no escribiréis nunca? O sea, no escribiré nunca una novela infantil, o no escribiré nunca poesía, o no escribiré nunca... ¿Qué crees que no escribirás nunca? Yo no renuncio a nada. A nada. Sí. Pero no me veo escribiendo una novela pastoril, por ejemplo. O un poema épico en octavas reales, no lo veo verosímil. Pero yo no renuncio a nada. ¿Qué crees que no escribirás nunca? Lo que pasa es que eso, como casi que dices, por ejemplo, ¿no? Yo pienso ahora, dirían, nunca escribiré poesía, pero en cuanto digo esa frase, ya es como que me empiezan a entrar ganas. Mira tú. Pero puedes afinar más, o sea, poesía de qué tipo, ¿no? Sí. Pastoril. Sí. ¿O a qué le no lo he tienes pensado, fobia? sí. ¿A qué le tienes fobia?
a la rima o yo qué sé, no, ¿a qué le no, o sea, tienes pero- así? O sea, al contrario, es más muchos géneros que me gustaría escribir. O sea, me gustaría pues escribir las novelas policíacas de Javier. Eso es como muchas veces que has pensado, o incluso pues tengo un amigo, Fernando Navarro, que ha escrito como un western granadino que digo, Oh, qué eso bueno. me gustaría. O sea, es más como cosas que me gustaría escribir que géneros que diga no voy a hacer, ¿no? Solo es más la duda de, ¿sería capaz de hacerlo? Ajá, ajá, ajá. Bueno, en el caso de Job, también dice, creo que nunca escribiría teatro, y hace 5 años lo hice, y no lo esperaba. Dice, nunca voy al teatro ni he leído teatro más allá de Shakespeare, Molière o Goldoni, pero bueno, nunca se sabe. Entonces, en ese nunca se sabe, segunda pregunta, ya que habéis hablado ya también de algunos de vuestros referentes, pero bueno, para nosotros, yo creo que ha sido para todos un honor teneros aquí. ¿A quién os hubiera gustado tener en una mesa para preguntarle cosas? Tener al lado, no estamos en una mesa, en una silla, ¿a qué escritor? Entendamos que difunto, porque a los otros los puedes tener. ¿A quién te hubiera gustado tener sentado al lado, como estamos nosotros, para preguntarle cosas? Yo no soy muy partidario de conocer los escritores. Los escritores O damos personaje, dejémoslo en damos bien personaje. por escrito, pero Y las personaje, decepciones son y terribles. personaje, así un poco ya, aunque no Porque fuera lo mejor que tiene un escritor lo da en sus libros. Cierto. Lo demás todo es bullshit, Cierto, cierto. como ahora. No, no, no. ¿No? Sí. Pero si tuviese que decir uno, Venga, estoy sí. seguro de que diríamos el mismo. A ver. Que es muy obvio, muy evidente. Que Venga. Shakespeare. ¿Ah, sí? Por, Pues yo por- no hubiera por dicho mo- eso. por dos motivos. Sí, para mí es obvio. Porque, primero, porque no sabemos nada de él, prácticamente nada. Prácticamente no sabemos nada. Y segundo, porque además el cabrón se oculta totalmente. O sea, es imposible deducir qué clase de tipo hay detrás. O sea, a Cervantes, no sé tú, pero yo le veo. O sea, tengo una idea de que... pero a Shakespeare no lo veo nada. Está totalmente diluido, disuelto en lo que escribe. Entonces es un misterio tan grande. A lo mejor era un papanatas, podría ser. Papanets. Nunca se sabe. A mí me encanta cómo lo retrata esta chica en Hamlet. Sí, Me encanta. Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell. Sí. Ah, Porque sí, es sí, un badulaque. Es un tipo interesante. No te apetecería conocerlo, ¿no? Por lo menos a mí. Sí, pero claro, luego dices, pues la posibilidad de conocerlo, pues sí, ¿no? Sin Sí, duda, sí. claro, para Sí, ver, pero- resolver. sí. Bueno, a mí me habría gustado mucho conocer a Orwell y a Sender, por ejemplo, por Ajá, los, ajá. así del... Ujú. Sí, bueno, Sí. hay mucha gente, es que, claro, había pensado más cercanos, pero claro, si te pones así... Pues que eso Pues- igual hay otra feria que los podamos encontrar. Claro, exacto. Bueno, sí, sí, en sí. el caso de Job, dice, bueno, dirá dos nombres ligados al Mediterráneo, como lo está él, que está en Palma de Mallorca, Lawrence Darrell y Patrick Leigh-Fermor. Dice, me hubiera gustado preguntarle si charlar con cierto peligro para el hígado, por cierto, porque debían empinar bastante el codo. Y bueno, para terminar, si es que se puede contar en qué estáis trabajando, qué va a ser lo próximo, sin hacer spoilers y hasta dónde podáis decirnos, qué va a ser quizá lo próximo que tengamos sobre la mesa de vuestra, iba a decir pluma, pero de vuestro teclado. No se puede contar. Nada, cero. Hemingway decía Parecero. una cosa que estaba Nada. muy bien. Decía, si cuentas lo que estás escribiendo, algo esencial se pierde. Claro, si puedes contarlo oralmente, ¿para qué lo vas a contar por escrito? Está muy bien. Pero ni pistas, nada de pistas. No, Bueno, yo vale. tengo problemas ahora mismo. Perfecto. Pues entonces, Como decía la canción, tengo un problema sexual, soy una bicicleta. ¿Te acuerdas? Pues tengo un problema. bien. Yo Pues, sé- ¿hay más hipster o...? Bueno, lo que ahora saco un libro que se llama Fake News, que son como Ajá. sátiras breves. Un poco algunos de los textos son como esto que os he contado al principio, ¿no? Pues eso de la polarización o de repente pues hay una crisis gastronómica en un gobierno y va acompañado de viñetas, ¿no? Se llama Fake News, cómo acabar con la política española, ¿no? Entonces, y es como una demostración de dos aforismos, que es que toda sátira es profecía, ¿no? Porque tú Ujú. satirizas algo creyendo que te has pasado y al poco tiempo ves que se cumple, y que toda parodia al final es un eufemismo porque siempre la supera, ¿no? La Entonces, supera. aunque lo mío es muy exagerado, luego la realidad lo La superará. realidad es fantástico. Yo tengo a mi editor español aquí que me mira con aire de querer matarme porque, Uy, a ver si me va a porque hay un libro que va a ser un libro de artículos, de ensayos Bueno. que va a salir.
en Bueno, marzo. pero no decimos nada. Bueno, en el No, caso, no, sí, este se puede decir. en este el se puede caso de yo, bueno, yo también creo un libro también, tengo un libro que es un libro de viajes y otro que no lo es. Entonces, con mucha pena tenemos que terminar. Una mini, bueno, mil gracias, un lujo. A mí me Gracias. hubiera gustado, o sea, yo quería veros a vosotros en la feria, entonces ya soy feliz. A mí Shakespeare me da igual. O sea, casi que, bueno, además está en inglés. Entonces, para el público, bueno, muchísimas gracias a los dos. Se lo transmitiremos a Job también por haberlo escrito, porque se toma el trabajo de hacerlo. Gracias a todos por habernos acompañado. Tenemos que desalojar este escenario porque tienen que preparar para los siguientes, pero como todo el mundo querrá pedirles autógrafos, por favor hacedlo fuera. Es decir, simplemente aquí a la vuelta hay un montón de espacio dentro del pabellón, pero salgamos de aquí para dejar trabajar a los que tienen que venir. Muchísimas gracias a quien se haya ocupado de la interpretación, porque creo que yo hablo bastante, doy bastante guerra. O sea, muchísimas gracias a los traductores, y dentro de 15 minutos tendrá lugar aquí la sesión titulada Retratos del Presente con Sara Mesa, Patricio Prone y Isaac Rosa, moderados por Marta Fernández. Entonces vamos a dejarles enseguida para que puedan venir, y bueno, pues un lujazo y muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Gracias. Muchas Usted. gracias. Gracias. Y gracias. Pobre.